Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Te ruego, Señor, que puedas darnos una dirección, Señor, clara, precisa, de acuerdo a tus designios que tienes para nosotros, de forma individual, con nuestras familias, en nuestro matrimonio, como este pequeño remanente, Señor, que se ha juntado, Padre, como iglesia, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que nos des dirección. Los tiempos son cortos, la mies es mucha, los obreros muchos, Señor, y queremos vivir, Señor, tu reino, queremos vivir designios, Señor, realmente relevantes, Señor, en tu reino, Señor, y en el establecimiento del reino aquí en la tierra, Padre. Te ruego que nos hables, Señor, que muevas, Señor, que se pueda mover tu unción en cada uno de nosotros, independientemente de la distancia en que estemos, Señor. Que tu unción pudra el yugo de esclavitud, yugos de temor, yugos de dudas, yugo de incertidumbre, de orgullo, de rebelión, cualquier yugo, Señor, que nos esté afectando, Señor, ya sea interno o externo. Que tu unción pudra todo yugo, Señor, y se pueda establecer tu reino en nosotros para que se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos a encontrar, Señor, el verdadero designio que tienes para nuestra vida y el verdadero llamado que tienes para nosotros, Padre. Te bendigo, Señor, te alabo, te exalto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amados. Bueno, amados, si bien hay algo que me ha inquietado estos últimos días, o sea, sí, realmente estos últimos días, este último tiempo, es justamente el tema de cuál es el designio que Dios tiene para la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es el designio? Pero no como iglesia, como institución, sino como entidad, ¿cierto? Sino como cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es el propósito con el cual Jesús instituyó la iglesia? Y para eso tenemos que remontarnos, ¿cierto?, al eje central de nuestra vida, o al que debería ser el eje central de nuestra vida, ¿cierto?, que es el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, espérame un segundo. Vamos a ir a Juan, capítulo 20. ...20, 21 y 22... que quizás es el pasaje que ya lo hemos leído. Dice, entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo, o recibid el Espíritu Santo. Entonces, amados, para saber cuál es nuestro designio, nuestro propósito, como cuerpo del Señor Jesucristo, vuelvo a reiterar, no como una institución eclesiástica, ¿cierto?, sino como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, tenemos que entender para qué hemos sido enviados. Ahí sí. Y para poder entender para qué hemos sido enviados, tenemos que ir a la fuente del que nos envió. Perdón, hermano, pero no sé dónde colocar este micrófono. Ahí. Tenemos que ir a la fuente del que nos envió, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, nos encontramos que Él, en Juan 20, 21, cuando el Señor Jesucristo hace la consumación del cuerpo de Jesucristo, porque hay que entender, y aunque sea muy, muy reiterativo, de que cuando hablamos de la institución del cuerpo de Jesucristo, hablamos de el evento, el trabajo realizado que permitía abrir la puerta para que el ser humano fuese parte del Señor Jesucristo. Pero para eso el Señor Jesucristo tenía que establecer el camino al Padre, que es Él mismo. Pero no es solamente eso, sino su obra también implica que Él pueda ser, o que Él es el camino al Padre, desde el momento de su encarnación hasta el momento de abrir ese camino. Y nos encontramos de que cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, cuando
va al cielo para presentarse como el sacrificio vivo, y después viene a ver otra vez a sus discípulos, ¿cierto? Y los prepara y los comisiona hasta que es alzado otra vez al cielo. Nosotros vemos de que cuando Él presenta la ofrenda ante el Padre, nos encontramos, ¿cierto?, que Él consuma, ¿cierto?, en una forma práctica la institución del cuerpo del Señor Jesucristo. Para eso tenía que llevar cautiva la cautividad. Nosotros nos encontramos en el libro de, ¿cómo se llama?, Apocalipsis, ¿cierto?, con quizás una visión de esto, cuando Juan ve de que está el cielo, ¿cierto?, y un libro con sellos, y se hace una proclamación en alta voz, en el cielo, en la tierra, en todo lugar, que quién era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice de que no se halló nadie digno, y que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno, y uno de los ancianos le dice, no llores porque el Cordero de Dios es del linaje de, ¿cómo se llama?, David. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Nos encontramos con que él ve a un cordero como inmolado, como sacrificado. Llega y consuma el sacrificio, y por ende podemos ser nosotros parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Vuelvo a reiterar, y perdón que sea tan reiterativo, no como una institución. Entonces, ¿para qué nos envió? Y aquí nos encontramos que Él dice, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y nos hace nacer de nuevo. Por eso de que aquí vemos las primeras personas que nacieron de nuevo, bueno, vivas, ¿cierto?, son los discípulos, los apóstoles. Los hace nacer de nuevo, ¿no? Jesús llevó cautiva la cautividad, llevó todas las almas que estaban en el seno de, Abraham, ¿cierto? Pudieron vivir esta experiencia de nacer otra vez y están esperando hasta el tiempo de la resurrección, ¿ya? Pero las personas vivas que, nacieron de nuevo y empezaron este cuerpo del Señor Jesucristo militante, o esta iglesia militante, fueron los apóstoles y los discípulos. Y el envío y la comisión es como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Y a qué fue enviado el Señor Jesucristo? Si bien podríamos ver muchos pasajes bíblicos, pero por ejemplo en Lucas 4:43 al 40, dice, pero Él les dijo, es necesario que anuncie también en otras regiones el evangelio del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Ya? Entonces vemos de que Él fue enviado para proclamar en todo lugar el reino de Dios, o el evangelio del reino de Dios. También fue enviado, ¿cierto?, para ser luz del mundo y muchas cosas más, pero quiero centrarme, ¿cierto?, en el evangelio del reino de Dios, en la predicación del evangelio del reino de Dios, porque nos vamos a encontrar en Primera de Pedro. En Primera de Pedro nos vamos a encontrar con este pasaje que también es bien conocido, ¿cierto? Aquí está. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, quiero hacer una contraposición a lo que muchas veces se ha entendido como iglesia. Y quiero explicarlo bien para que no se malentienda, ¿ya? Por ejemplo, nos encontramos con el ejemplo de la Torre de Babel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde todas las personas, ¿cierto?, se empezaron a reunir y a crear una torre, dijeron que llegue hasta el cielo. Y quizás tenga que ver con algo literal, que, literalmente querían hacer una estructura que llegara hasta el cielo, pero no es el problema hacer una estructura que sea muy alta para Dios. Hoy día vemos muchos edificios altos, ¿cierto? Entonces, no fue ese, ¿cierto?, el problema, sino que el problema que esa torre iba a ser un estandarte de unidad y de dirección, porque, ¿cierto?, en ese tiempo, al ser una estructura tan alta, iba a poder ser vista desde quizás puntos muy remotos, y se iban a poder todos dirigir allá hacia un gobierno central. Vemos que es el mismo tiempo de Nimrod, que Nimrod fue el primer gobernante o el primer tirano, ¿cierto?, que empezó a establecer reinado, porque antes la forma de gobernar era por tribus,
por, familias, ¿cierto? Pero él fue el primero que empezó a conquistar, a gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos vemos, ¿cierto?, en esta situación, y el problema no era una estructura alta para Dios, sino hacia dónde iba el corazón del hombre. Entonces, crear un gobierno centralizado, ¿cierto?, donde todos llegaran, ¿cierto?, y una unidad humana basada en el humanismo, basado en el interés humano. Y ahí incluso hay teólogos y hay estudios que relacionan eso con el espíritu del anticristo. Incluso dicen muchas veces de que fue quizás el primer intento de Satanás por establecer una especie, ¿cierto?, o un prototipo de un cierto anticristo, ¿ya? No es que cualquier gobierno centralizado sea cierto el anticristo, sino que esté centrado en el humanismo. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo reprende a Satanás, que estaba en Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hay estudios que afirman, y yo creo que en parte puede ser, que podría haber sido uno de los primeros intentos de probar un prototipo del anticristo, así como probablemente han venido muchos. Por eso Dios confundió las lenguas, para evitar la perdición del hombre, ¿ya? Entonces, nos encontramos con esto, con esta centralización, con este afán del hombre de colocar un lugar físico donde centralizarse, unirse, ¿cierto?, y levantar una especie de templo. Es un afán humano, ¿cierto? Dios, con su pueblo de Israel, ¿cierto?, Él no levantó un templo y no mandó a hacer un templo. Simplemente era una tienda, literalmente una tienda, con especificaciones, ¿cierto? Una gran carpa, por si usted lo quiere, ¿cierto?, para entender así, con sus especificaciones, cómo tenían que ser las telas, de qué color, cómo tenía que ir una encima de otra, cómo había que doblarlas. Pero eso es lo que es llamado el atrio, ¿cierto? Gracias. Eso es llamado el tabernáculo. Tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Después David tiene en el corazón hacerle un templo. Dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio, ¿cierto?, el cual Dios me ha dado, y Dios, él dice, ¿cierto?, el arca esté en tiendas? Y Dios le da cierta venia, le dice: ya, construye un templo. Pero antes de eso le dice: ¿acaso yo he pedido que se me haga un templo? Yo no habito el lugar hecho por manos de hombre. Entonces, pero hazlo. Y terminó construyendo el templo Salomón, porque Dios le dijo al rey David: tú no podrás construir el templo, porque tus manos han derramado mucha sangre. Y lo construyó Salomón en un reino que Dios le dio de paz, ¿ya? Entonces vemos de que es un afán humano muchas veces de tener un templo, y Dios no mandó en ninguna parte, a los judíos que conquistaran una nación y construyeran un templo. Construyeran un templo acá, construyeran un templo allá. Había un templo que Dios permitió, y ese era el templo donde todos tenían que venir a Jerusalén a adorar. Ni siquiera había templos en cada una de las tribus. Había uno, el que Dios permitió, y ahí había que llegar, ¿ya? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque nosotros tenemos que, hermanos, no conformarnos a la era que nos tocó vivir. Nosotros tenemos que aspirar a cumplir la comisión y el llamado que el Señor Jesucristo nos ha dado como cuerpo del Señor Jesucristo. Y para eso tengo que partir por mí, por mi interior. No tengo que partir por las cosas más externas, sino por las cosas más internas. Primero por tus pensamientos, tu razonamiento, tu forma de pensar, tu sabiduría, tu inteligencia. Y que no estoy hablando de un coeficiente intelectual, sino tu inteligencia en el sentido de cómo pensar, cómo razonar, cómo decidir, ¿ya? Todo eso tengo que partir por ahí, a moldarlo a Dios, a la voluntad de Dios, que se asemeje a Dios, no con cosas externas, de cómo piensa Dios, yo tengo que pensar así, sino que en mi relación con Dios, ¿cierto?, que mi forma de pensar, mi forma de ser interna, mi estructura interna vaya cambiando. Miren, hermanos, incluso hasta en lo natural, uno de los entrenamientos para una persona más efectivos, ¿cierto?, es cuando yo entreno a una persona
que no necesita que yo le diga cómo tiene que reaccionar en cada forma, sino que yo le pueda transmitir a esa persona cómo yo veo las situaciones, cómo yo resuelvo. Miren, yo, bueno, siempre les, ¿cómo se llama? He dicho, pero yo estuve, ¿cómo se llama? A cargo de gente, ¿cierto? Entre ellos había un supervisor y una supervisora, y habían otros más, ¿cierto? Había un chico que era bien partner conmigo. Eduardo, démosle lo que tú digas, nosotros vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero era una persona que yo, cuando había una situación que no estaba en el manual, que no se sabía qué hacer, que eran muchas, ¿cierto? Él siempre venía y me decía, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿Cierto? Entonces yo decía, a ver, ¿cómo es la cosa? No, vamos a hacer esto, esto. Bueno, esa era, se llama pega mía. Pero había otra chica que yo logré poder transmitir la forma de pensar, pero no mía, sino la forma que tenía de actuar el Seremi ante el COVID. Entonces, cuando había algo que hacer, yo le decía, a ver, ¿qué es lo que piensas tú que ¿cómo se llama? Hay que hacer? No, esto, por tal y tal motivo. Entonces, yo pude ver con el tiempo de que yo podía haber reflejado mi forma de actuar en ella. Pero no era mi forma de actuar en sí, aunque había parte de eso, sino era la forma que yo había recibido de qué es lo que tiene que hacer la institución. Pese a que hay muchas cosas prácticas que no están en un manual, sino que yo tengo que usar un razonamiento. ¿Ya? Entonces pude transmitir ese razonamiento. ¿Cuánto más en el reino de Dios? Y eso es una de las cosas más internas que nosotros tenemos que lograr, tener ese razonamiento. Porque no hay un manual que diga, si tu hijo fuma, haz esto. Si tu hijo tiene dolor de estómago, haz esto. Si vas en el auto y se te pincha una rueda, ¿cierto? Y vas con mucha tristeza, haz esto. Si sientes pena porque atropellaste a un perrito, haz esto. ¿Cierto? O si, ¿cómo se llama? Un vecino te dice tonto, tienes que responderle de esta manera, pero si te dice estúpido, tienes que responder de esta otra manera. No hay un manual. La Biblia no es no es una instrucción de Dios para tener robot, sino es una palabra de Dios que transforma la mente y el corazón. Por eso que habla de ser hechos a la imagen de Jesucristo, habla del carácter de los escogidos de Dios, ¿cierto? Habla de la transformación, habla de la renovación de nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar se va renovando. Y una de las mayores escuelas es la relación con Dios en el intento arduo de poder negar mi carne y andar en el Espíritu. Amén. Eso es lo que nos identifica como cuerpo. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. O las pasiones y los deseos de la carne. Amén. Cuando hablamos de han crucificado, no es que no tenga luchas con la carne, sino que, por ejemplo, Pablo dice, ¿cierto? El mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Habla, o sea, de que el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. O sea, cuando yo digo de que he crucificado mi carne y mis deseos, es porque los he matado, los pongo como adversarios, los saco de mí, tengo las luchas en mí, etcétera, etcétera, porque está la carne, pero está crucificado para mí, está negado para mí. Yo tomo la determinación personal y no obligado por las circunstancias, ni por Dios, ni por el que dirán, de que esto está crucificado para mí, está prohibido para mí. Entonces, cuando me encuentre con una situación, lo voy a ver como un adversario. Y para ello me voy a estar preparando constantemente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque tengo que partir desde lo más interior para poder cumplir la comisión del Señor Jesucristo como iglesia. Manera de pensar, manera de razonar, la inteligencia espiritual que nosotros tenemos. Y desde ahí hacia el prójimo más cercano que tengo. Y ahí se puede cumplir lo que dice aquí, de que hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No mis virtudes, no los dones que Dios me dio, no el talento que Dios me dio. Porque muchas veces yo no digo con mi boca, Dios me dio este talento, pero exhibo mi talento, exhibo mi don. Porque quiero mostrar mi don incluso hasta con el conocimiento bíblico o con el poder que Dios me dio para hacer cualquier cosa.
sino que todos los instrumentos que Dios me da, por eso de que no depende si usted tiene muchos dones o no los tiene, o si tiene experiencia o no, sino que usted anuncie las virtudes no suyas, sino de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Pero si usted no está dispuesto a pasar de las tinieblas a la luz, ¿qué virtudes va a anunciar? Porque las virtudes de Dios se conocen en el proceso que usted sale de las tinieblas y llega a la luz. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo habla cuando un ciego quiere guiar a otro ciego, los dos caen en el hoyo, ¿cierto? Dice, guía ciegos, ¿cierto? Dice, ¿cómo ustedes podrán guiar si ustedes también son ciegos? Y dice algo muy importante, dice, si la luz, que es tu ojo, porque la luz, o sea, el ojo es la luz del cuerpo, ¿cierto? Si tu ojo está en tinieblas, que se supone que es la luz, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Serán tinieblas. Entonces, si nosotros estamos en tinieblas y nos convencemos a nosotros mismos que estamos en la luz, que no necesitamos salir de ciertas situaciones, porque nos justificamos, no que estoy bien aquí y creemos que estamos, pero de lo lindo, ¿cómo vamos a conocer la virtud de Dios que nos saca de las tinieblas a la luz? Si creemos que nuestra luz o creemos que nuestras tinieblas son luz y no lo son, ¿cuánto más las mismas tinieblas que se supone que en lo más profundo que Dios quiere sacar son más tinieblas todavía? Entonces, ¿cómo vamos a conocer las virtudes de Dios o el poder de Dios o las cualidades de Dios? Porque esta palabra virtud podría ser traducida como poder, ¿cierto? El poder o la capacidad de Dios o las cualidades divinas que son propias de Dios, ¿cierto? ¿Cómo las vamos a poder conocer si no es pasando de las tinieblas a su luz admirable? Sí, gracias. ¿Cómo podemos conocer, cierto, si no pasamos de las tinieblas a la luz? ¿Amén? Entonces, en ese proceso, cuando pasamos de las tinieblas a la luz, que nosotros podemos conocer las cualidades, las proezas, el poder o las cosas que Dios hace o puede hacer. ¿Ya? Porque Dios puede hacerlo todo, pero nosotros muchas veces vemos de que no lo hace todo en nosotros, no porque Él tenga la incapacidad, sino porque nosotros nos queremos pasar. Entonces, primer punto, desde el interior. Tenemos que nosotros estar dispuestos a ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, y ahí recién vamos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, y ahí recién las vamos a poder anunciar. Desde lo interior hacia lo exterior. ¿Por qué les digo esto, amados? ¿Y por qué les comenté lo de la Torre de Babel? Porque hay estudios también bíblicos que relacionan, ¿cierto?, el tema de la Torre de Babel, incluso con el catolicismo, como se llama, romano, y también hay estudios cristianos que también lo relacionan con el afán de la iglesia cristiana de ver como propósito principal construirse un templo y quedarse ahí encerrados en el templo. Salen a predicar, ¿cierto?, hacen obra social, pero esa es su realización. No digo que esté mal tener un templo, tener un sistema, una organización, mientras no perdamos el propósito, donde nos podamos reunir a adorar. Pero ¿será nuestro propósito? ¿Dios querrá que nuestro fin sea conseguir un lugar donde adorar? ¿Donde escuchar palabras? ¿Vemos algún mandamiento de Dios con respecto a eso? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo, salvo la construcción del templo, pero es única. Y el templo, Dios no tuvo ningún cuidado en decir, si ustedes se rebelan, este templo donde mi nombre es invocado será profanado. Y así está hasta el día de hoy, no hay templo. Y Dios no dejó de ser Dios. No hay arca. Entonces, no es un tema que Dios tiene con eso. Entonces, ¿será nuestro fin? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que yo quiero que no pase, hermanos? Que nosotros veamos como fin el templo, y que cuando haya un lugar, digamos, lo logramos, ya estamos realizados, porque ahí nos vamos a poner ociosos. Vamos a empezar a pelear entre nosotros, que aquí, que dime, que direte, que quiero figurar, nos vamos a dividir, se va a separar la cuestión, y que aquí uno se va a ir para allá, para el otro, que falló, que cayó. Y los que se van también van a querer poner otro templo que sea mejor que el que había antes, y así sucesivamente. Entonces, que no es malo tener un lugar. Bueno, yo tengo una apreciación muy personal con respecto a eso. Yo quisiera tener un lugar más para poder estudiar las Escrituras, atender casos
y poder entrenar gente. Y obviamente eso conlleva también que hay un espacio para poder juntarnos 1 o 2 veces por semana a adorar, a compartir, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera un lugar para poder estudiar, entrenar, discipular, formar, recibir gente, etcétera, etcétera, y poder enviar, como un centro cierto estratégico. Pero así como tenemos que tener un templo, entonces, pero ese no es el propósito principal, hermano. El propósito principal es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Usted anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, activamente, en el lugar donde está, en su familia, en su trabajo, en su escuela, en la universidad, ¿cierto? Usted anuncia activamente, porque hay una moda cristiana, ¿cierto?, que viene de una herida, ¿cierto? Una herida o una vergüenza, donde quizás vieron que sus padres o sus abuelos, ¿cierto?, eran muy predicadores y que predicaban como locos, quizás, y eso le dio vergüenza cuando niño, entonces ahora no. Ahora hay que predicar solo con el testimonio. Eres buena persona, eres correcto, y si alguien te pregunta, habla si es que puedes de Jesús. O di, porque hay gente, hermanos, que cuando se le pregunta, cristianos, ¿cierto?, hablan que son cristianos pidiendo disculpas. Y sin que nadie les diga nada. Dicen, sí, yo soy cristiano, pero no como los evangélicos, pero no aquí, pero no allá. No, yo creo que yo soy más centrado. Y nadie les preguntó nada. Entonces, nosotros tenemos que predicar, y eso es una parte hablada. Entonces, muchas veces nos excusamos es que si Dios me da la oportunidad, porque si no voy a estar forzando las cosas como un religioso. Hermano, debería de nosotros fluir la voluntad de Dios en lo que decimos, con quien estemos compartiendo. Yo muchas veces estoy con pacientes que me dicen, hoy tengo esto, entonces yo hasta muchas veces inconscientemente le digo, no, es que lo que pasa es que el cuerpo humano fue creado, ¿cierto?, con este fin y esto, y su hueso que tiene ahí y su músculo fue creado para este movimiento, y usted usó esto porque Dios creó esto de esta manera. Y hay gente que me queda mirando, pero incluso hasta es ¿cómo se llama?, inconsciente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una verdad. Porque yo tengo que ocultar una realidad. Por no ofender, por no dañar, porque no digan que soy un loco, un religioso, o ¿cómo se llama?, perder un cliente. O que me digan, es que usted cree. Miren, yo, ¿cómo se llama?, en el trabajo también, ¿cierto?, hace, ¿cómo se llama?, años atrás, junté por grupos, ¿cierto?, a todos los que estaban, ¿cierto?, en el trabajo, y dije, ya, vamos a empezar a, ¿cómo se llama?, a hacer charlas, ¿cierto? Y dentro, ¿cómo se llama?, de las charlas decía, ya, nos vamos, ¿cierto?, a presentar, y me voy a presentar yo primero. Soy tanto, soy cristiano, tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo hace tantos años atrás, que cambió mi vida, y desde ahí que soy cristiano, gracias a Él tengo una gran mujer, una gran esposa, y tengo un hijo, bueno, ¿cómo se llama?, en ese tiempo, ¿cierto? Tengo un hijo, etcétera, etcétera, y gracias a eso pude estudiar kinesiología, soy kinesiólogo, vivo en tal manera, hace tanto tiempo que me titulé, y llegué acá, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a trabajar por tal y tal motivo. Incluso les contaba cómo Dios me había dado el trabajo. Hablé con casi 1000 personas, porque eran muchos. Y dentro de un grupo, ¿cierto?, porque yo, ¿cómo se llama?, al terminar decía, ya, ahora cada uno se va, ¿cierto?, a presentar, decir su nombre, decir, ¿cómo se llama?, su profesión, su edad, y alguna cosa que quiera compartir, pero muy breve. Y un tipo dice, yo soy tanto, soy especializado en epidemiología, titulado a la Católica, soy ateo, porque creo de que, ¿cómo se llama?, la ciencia aquí y allá, y que la ciencia acá, y como que me quedó mirando así como que yo le respondiera algo. Le dije, bueno, como, ya, ¿y qué más quiere contar? Entonces, no, es que yo aquí llegué acá por esto. Entonces, nosotros vemos de que realmente debería eso fluir, pero muchas veces ocultamos a Dios, como que queremos predicar a Dios encubiertamente, dar un consejo que sabemos que es divino, pero no mencionar a Dios en el consejo, por ejemplo. Oye, amigo, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Entonces, no, tienes que pedirle perdón a tu esposa, tienes que amar a tu esposa, ¿cierto? Porque tienes que amarla, porque tú tienes que darle el brazo a torcer. Y pensamos que dimos el consejo divino,
y no predicamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que amar a tu esposa, tienes que perdonar esta situación porque Dios nos perdonó en Cristo Jesús. No hay amor más grande que es el amor de Dios y es totalmente desinteresado. No lo vas a poder lograr si no tienes el amor de Dios en tu corazón, porque es el único amor que perdona incondicionalmente. Y tienes que hacerlo porque Dios bendice al esposo cuando ama con su amor, porque Dios para eso creó el matrimonio. Es una linda oportunidad de predicar el Evangelio y la perdemos. Por miedo, por temor, por vergüenza, por arrogancia, por soberbia, porque nos creemos mejor que lo que Dios ha especificado en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que dar consejo, ¿cierto? Y en las relaciones que, usted tenga. Yo hablo con mis, hermanos, de repente, no, que tengo este problema, sí, es que mira, tienes que amarte, tienes que casar, ¿cierto? Porque Dios bendice el matrimonio, bendice a tus hijos por el matrimonio. No es que yo esté encima de esa persona, oye, estás en fornicación, y que... No, pero cuando tengo una, oportunidad, ¿por qué no nombrar a mi Dios? El que me llamó de las tinieblas a la luz, el que no se avergonzó por mí en la cruz, cargando mi vergüenza, ¿cierto? Estando ahí Él cargando mis pecados. Y mira, estás cargando el pecado de este pervertido, de este depravado, de este que cae en el vicio, de este que consume droga, de este que consume pornografía, de este que es un timorato, un arrogante, un soberbio, aquí y allá, y tú estás cargando el pecado. Si tú eres santo, bájate de la cruz, si tú no hiciste nada, mira, no vale la pena. Y Él no se avergonzó. Por eso Jesús dice, el que se avergüence de mí, y el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre. El que se avergüence de mis palabras. Entonces tratamos de predicar un evangelio encubierto, que no quiere decir que nos vayamos al otro extremo, que también es, un error, de ser tan místicos que, hola, ¿cómo está? Hola, Dios aquí está conmigo porque Él me... ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para poder experimentar esas virtudes, tenemos que estar pasando de las tinieblas a la luz admirable. Y según Juan 3, muchas veces nosotros no pasamos de las tinieblas a la luz porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas o corregidas. Porque sabemos que no las hacemos en Dios y no queremos volvernos. Entonces, ¿qué más fácil? Construir un templo. Juntarnos a adorar 2 o 3 veces por semana, llenarnos de actividades, sacamos a los papás de sus casas toda la semana, están afuera 10 horas diarias y los sacamos 3 horas más, 2 o 3 veces por semana, para que no estén con sus familias. Y, sacamos a las madres y las esposas, ¿cierto? Que en vez de estar presentes en sus casas para recibir, a sus esposos o estar con sus hijos después que llegan del colegio, las sacamos 4 horas de las casas o 2 horas de las casas. O, a los niños para que compartan con su papá, para que lo vean, para que compartan con su mamá, ¿cierto? Para que sepan cómo le fue, si está enfermo, si está vivo, los sacamos de las casas, ¿cierto? Y nos llenamos de actividades, lunes, Dorcas, martes, oración, miércoles, varones, jueves, evangelistas, viernes, el discipulado, sábado, 3, culto de adoración y de gloria, domingo, culto de fuego y no sé cuántas otras cosas más. Entonces, que no quiere decir que esté mal hacer cosas en la iglesia, porque la iglesia tiene que tener un lugar físico donde poder juntarse, poder discipular, adiestrarnos, sanarnos, fortalecernos, unirnos como hermanos, ministrarnos entre nosotros, ¿cierto? Estudiar las escrituras, aprender de las escrituras, resolver dudas, recibir dirección, adorar juntos, todo eso es cierto. Pero justamente, este es el tema más importante, porque como les digo, muchas veces vemos, es más fácil hacer un templo, que no es malo hacerlo, no es malo eso, sino que cuando tomamos eso como un desvío. Porque es difícil pasar de las tinieblas a la luz, porque ellos no vinieron a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Entonces, como no queremos eso, y no queremos cumplir la verdadera comisión que nos dio Dios, porque muchas veces decimos, el Señor nos envió a predicar, ¿cierto? Dice claramente,
¿cierto? Que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y dice, y predicad, ¿cierto? Y era necesario que el Cristo padeciese para que se predicara en su nombre el perdón de pecados, id y predicar a todas las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, predicar pensamos que es solo predicar en la calle, o hacer un culto en la calle, lo cual está bien, es parte de la comisión, pero no es la comisión. Hacer una campaña. ¿Qué es una campaña evangelística? Bíblicamente hablando. Muchas veces solo nos quedamos con la pompa, la preparación, el lienzo, el predicar, el hablar, el mensaje y la unción. Felipe no preparó ninguna campaña. No puso carteles, llegó a un lugar, ¿cierto? Y se tiene que haber dado alguna, situación, y empezó a moverse el poder de Dios, a predicar, a sanar, a echar fuera demonios, de tal manera que la gente se dio cuenta que este realmente era el poder de Dios. No quiere decir de que no haya que hacer cosas. Nosotros hemos hecho cosas, quizás menos de las que tendríamos que haber hecho, pero hemos hecho cosas enfocadas, ¿cierto?, en los niños, tanto con los títeres como lo que hicimos acá cerca, ¿cierto?, en Padre Hurtado, ¿cierto? Pero eso en sí mismo no es cumplir la gran comisión. Y muchas veces hacemos esas cosas externas para sentirnos que estamos cumpliendo la comisión. Y claro, cada grupo y cada persona tiene una tendencia o un llamado específico en cierta área más que las demás. Pero estamos cumpliendo el envío general del Señor Jesucristo. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Para esto me ha enviado el Padre, para predicar el Evangelio del reino de Dios. Hemos sido elegidos, llamados, santificados, hemos sido hechos real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y recibiréis poder, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esa palabra testigo, como ya les he dicho, es mártir. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en un sentido espiritual, esto es, en ti mismo, en tu casa, en tu alrededor, en la iglesia, en el mundo entero. De lo más interno hacia lo más externo. Entonces, eso es lo que tenemos que cumplir. Para eso es la iglesia. ¿Amén? Para eso nosotros nos reunimos virtualmente. Para que usted se prepare. Para que usted crezca. Para que usted reciba dirección. Reciba luz de parte de Dios de cómo comportarse en su familia, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si necesita liberación, si realmente está convertido o no, si se está equivocando. Por eso muchas veces usted va a encontrar, pucha, el hermano habla pura lecera, pucha, siempre aquí, siempre me dice esto, siempre como que confronta las cuestiones. ¿Cuándo va a llegar una palabra profética? Bueno, esto es más profecía que muchas otras cosas que se llaman profecías. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que para esto fuimos llamados, para predicar el evangelio del reino, establecer el reino de Dios, pero no solo de palabrería. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles cuando los comisionó? Echad fuera demonios, limpiad leprosos, sanad enfermos y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Usted dirá, eso solo fue para los 12. No, hay otros 70, o, ¿cómo se llama? El 72, ¿cierto? Que los envió y les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y decid, el reino de Dios se ha acercado. Jesús no les dijo echar fuera demonios. Pero cuando ellos volvieron, le contaron al Señor Jesucristo que tuvieron que echar fuera demonios y llegaron sorprendidos. Porque quizás en ese momento pensaban que eso era solo para los 12. Pero se dieron cuenta que no. Entonces Jesús les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. También dice Jesús de que estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos cosas mortíferas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, la comisión. No es solamente decir el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, Jesús murió por ti, Jesús te ama. Está bien. O incluso ser más drástico, ¿cierto? Te tienes que arrepentir. Pero ¿y las señales que acompañan la palabra? ¿Cuál es el problema? Que nosotros necesitamos cumplir los requisitos para poder ser enviados en ese sentido. El envío está vigente y es para todos. Por ejemplo, no sé, yo contrato personal para una empresa
y los contrato con el fin de vender, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo X, de vender. Y hago una primera, selección entre los currículums que me llegan, quienes más o menos tienen las actitudes que busco, y en las entrevistas. ¿Ya? Pero aún así están aquí y no los puedo enviar. Son enviados porque ya los contraté, ya les estoy pagando. Pero primero los tengo que entrenar. ¿Qué voy a vender? No, usted va a vender esto. Nuestro objetivo es esto. Nuestra misión es esta. Nuestra visión es esta. Nuestras metas son estas. Esto es lo que hace el producto. A este tipo de gente queremos llegar. En la experiencia que tenemos, estas son las estrategias que usamos. Y cuando esa persona esté lista, quizás vaya con otro vendedor por un tiempo para que aprenda cómo se hace, ya tiene los requisitos y yo lo pruebo primero para ver si lo puedo enviar, porque si no me va a desprestigiar como empresa. ¿Cierto? Si voy a escoger, por ejemplo, a alguien como un vocero, tengo que tener la certeza de que no se va a mandar sus partes. Si un gobierno, ¿cierto?, elige a un ministro que es un ministro de Relaciones Exteriores, ¿cierto?, no voy a escoger a cualquier persona que cuando yo lo envíe a otro país y esté solo y tenga un delirio de grandeza, ¿cierto?, y se mande las partes y meta a una nación entera en un problema del cual no se pueda salir. ¿Cuánto más importante creen ustedes que es el reino de Dios? En ese sentido, tenemos que cumplir los requisitos de poder ser enviados. Lo somos desde el momento que nacemos de nuevo. Pero si los apóstoles, hermanos, si los discípulos necesitaron entrenamiento y Jesús los tuvo que entrenar por 3 años, ¿cuánto más nosotros que no tenemos físicamente aquí a Jesús? Es que tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero hablo de que Jesús estaba con ellos, les hablaba, cómo comían, cómo hablaban, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más creen ustedes que nosotros necesitamos capacitarnos y cumplir los requisitos para poder ser enviados, testigos? No solamente hablar en lenguas, o quizás no hablar en lengua, pero usted convencerse que fue bautizado en el Espíritu Santo, no basta. Tiene que ser moldeado, tiene que ser entrenado, tiene que cumplir los requisitos para poder realmente anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz. Porque eso no es solo palabra. Va la palabra, como ya les dije, pero no solo palabra. Cuando Jesús habla de ser luz, ¿qué dice? Para que sus obras sean vistas por los demás y los demás glorifiquen a Dios. Pero muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. La gente dice, no, este es muy buena persona, este es muy honrado, pero jamás saben que somos amantes de Jesús. Que nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Rey. Para ellos somos una persona buena. Una más. Como cualquier otra gente buena que quizás se ha encontrado, que pueden ser incluso hasta ateos. Que son buenos padres, buenos jefes, buenos líderes, buenos compañeros de trabajo. ¿Amén? Entonces, desde lo interior hasta lo exterior. Entonces, no es solamente conformarse con un lugar físico, un lugar donde llegar, sino usted tiene que expandirse. Usted tiene un llamado de establecer el reino de Dios. Y es un llamado individual, no depende de mí, no depende de que aquí, no que el pastor me defraudó, que que me dijo esto, que se robó mis diezmos, que se robó aquí, que me dijo acá, que no me amaron, que no me hicieron. Usted tiene una comisión dada por el Señor Jesucristo, que yo, así como el Padre me envió, así yo envío a usted. Desde el momento que Jesús lo hizo nacer de nuevo. Por eso que le mostré este pasaje, que donde Jesús dice, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Usted no recibió el Espíritu Santo para sentirse bien, ni siquiera para ser sanado, ni para ser bendecido, porque Dios puede bendecir incluso a gente que no es cristiana. Y hay ejemplos bíblicos de eso. ¿Ya? Usted tampoco fue bendecido para hablar en lenguas. Usted fue bendecido, amado hermano, tampoco para profetizar, usted fue bendecido, usted recibió el Espíritu Santo para poder tener el poder de relacionarse con Dios de una manera interna, poder tener la capacidad de ser direccionado por Dios, guiado por Dios. Tiene la capacidad, pero la tiene que desarrollar, porque los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y segundo, usted recibe el Espíritu Santo para poder ser lleno del poder de Dios y así ser testigo y poder tener el poder de hacer la voluntad de Dios, lo cual también se tiene que entrenar.
Entonces, no nos tenemos que conformar. Usted tiene que empezar a hacer luz en el lugar donde esté de una manera activa. Tiene que verlo como parte de su realización como ser humano, como hijo de Dios, parte de su identidad. Ser una persona que tiene un compromiso férreo con el establecimiento del reino de Dios. Pero tenemos vergüenza. Es que voy a decir, voy a orar, y Dios no me va a respaldar con el poder y las señales que siguen a la palabra, porque oré hace rato, hice esto, oramos por este enfermo y no se sanó. Bueno, examínese. Porque si no se mueve el poder como debería, es porque a nosotros nos falta ser el instrumento que deberíamos ser. Pero no encontremos justificaciones. Porque cuando encontramos justificaciones nos volvemos religiosos y nos estancamos. Tampoco crea de que Dios tiene que sanar toda enfermedad. Pero, hermano, cuando su hijo se enferma, ¿a quién recurre primero? ¿Ora por su hijo? Pero ora diciendo, Señor, ayúdanos que está enfermito. O ora, yo en el nombre de Jesús pongo las manos sobre mi hijo para que se sane con una convicción. Para que sea sano en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos a Dios como una cartita bajo la manga. El remedio aquí, allá, que la cuestión, yo sé todo lo que tengo que hacer, y cuando veo que no resulta y estoy desesperado, Señor, obra, porque ya hicimos todo. ¿Cómo le dices a Dios que es el amor de tu vida? Le cantamos, Señor, tú eres el primero, tú eres mi primer amor, Señor, te entrego mi vida, gracias por salvarme, gracias por rescatarme, gracias porque vives en mí. Y en el momento donde tenemos que demostrarlo, no lo demostramos, porque eso muestra lo que está en el interior de nuestro corazón. Mira, hermano, yo en el auto he intentado encontrar un dial cristiano, ¿cierto? Mientras voy, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el auto. Y hay un programa donde hablan 3 hermanas, ¿cierto? De estas 3 hermanas, 2 son, ¿cómo se llama? Psicólogas. Y son cristianas. Son cristianas. Y dan, ¿cierto? Dan algunos consejos bien prácticos, pero ni siquiera nombran a Dios, no nombran a Jesús. Y miren, no es ser religioso, porque cuando uno habla estas cosas, dice, que tú eres un religioso, porque si no nombras a Jesús, entonces no es de Dios. No, si no se trata de eso, sino de que la esencia de lo que se está diciendo, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Ya, si no quieres nombrar a Dios, no lo nombres, pero ¿dónde está la sabiduría divina? Porque es solo humanismo. Entonces, una de ellas, como vio de que llevaban 1 hora hablando y que no habían nombrado a Jesús, ¿cierto? Y ya dio toda su lista, dijo, y también, sí, pues, también hay que orar, ¿cierto? Porque Jesús nos da la paz, Él también nos da la paz, ¿cierto? Y nos da la sinceridad. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo oras? ¿Cómo llegas a esa paz de una manera práctica? Cuenta tu experiencia, cómo lo hiciste cuando estabas en angustia, con depresión, con amargura, con rabia en tu corazón porque no podías perdonar. ¿Cuántas veces oraste? ¿Cuánto te demoraste? ¿Qué sentiste cuando estabas orando? ¿Cuándo llegó la paz? ¿Cuándo sentiste la paz? ¿Qué hiciste? ¿Cómo perdonaste? No, es que si nosotros perdonamos, Dios nos va a dar paz. Y nadie cuenta cómo fue. Por eso de que el Evangelio es práctico. Más práctico de lo que pensamos. Entonces es triste ver una iglesia que está así. Porque la iglesia simplemente se conforma. Ve a Dios como un amuleto más. Por eso no se mueve el poder de Dios. Por eso de que no están las señales que siguen a la palabra. Porque es más fácil dar la vuelta. No subir la cuesta, dar la vuelta por abajo. Si no hay señales, es porque las señales no están vigentes. Si hay dones, pero no provocan lo que deberían provocar, como el hablar en lengua, el orar, el profetizar, porque estamos llenos de profecías, de visiones y todo lo demás, y no provoca el fruto que tiene que provocar, es porque así son los dones ahora, porque Dios nos sana a todos. Nos justificamos y no nos examinamos a nosotros. La palabra dice de que las señales siguen a la palabra. ¿O no? De que Dios lo respaldaba con las señales que siguen a la palabra. ¿Están? No es que nosotros todos los días veamos señales, pero nosotros, como ya les he dicho, deberíamos tener la madurez y esta relación interna que va de menos a más para poder entender en qué momento Dios va a sanar, qué es lo que Dios va a hacer, pero de una manera certera. Y eso se entrena.
Había muchos enfermos en el tiempo del Señor Jesucristo, y aunque Jesús sanó a muchos, y hay pasajes donde dice de que sanó a todos los que estaban en ese momento, no todos fueron sanados. Nos encontramos con Pedro y Juan, que se encuentran con un cojo que se sentaba a la puerta del templo. ¿Habrá pasado Jesús por ahí más de una vez? Probablemente. Nos encontramos con Pablo, que también cuántas sanidades, cuántos demonios se echaban fuera en Samaria con Felipe. O sea, había multitudes que no fueron sanadas ni libertadas en el tiempo del Señor Jesucristo. Nos encontramos con un ejemplo de Pablo, que dice de que vio a alguien y dijo, vio que tenía fe para ser sanado, y le dijo, sé sano en el nombre de Jesús. O ¿cómo se llama? Jesús te sana. Y eso es lo que nos falta, ver. Porque no tenemos este verdadero envío, o no nos hemos comprometido con este envío. Puede que usted no ponga su mira en construir un templo, porque creo que en esta pequeña congregación es algo que no se ha inculcado, pero puede ser que usted esté conformado con esto que estamos haciendo ahora. Si nos reunimos virtualmente, sí, el hermano hace el estudio y después lo sube por video, lo puedo ver después. Igual me alimento. O tengo YouTube, ¿cierto? Puedo ver otro estudio, o tengo Google, tengo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una duda con tal cosa, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Veo cuál es el... Sí, este es más bíblico, no, este no, aquí y allá. Y me conformo. Tiene que ser luz, tiene que anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de la luz a las tinieblas. Para eso tiene que ser una persona que está pasando, de las tinieblas a la luz, tiene que ser una persona que está pasando de las tinieblas a la luz, que tiene esa disposición, que no tiene temor ni vergüenza de que sus obras sean reprendidas, que no tiene temor ni vergüenza de admitir y recibir que estoy equivocado. Desde mi forma de pensar, mi forma de ser, hasta todo lo que viene externo a eso. El cambio tiene que ser profundo. Y eso lo vamos a hacer, como ya les dije, relacionándose con las Escrituras, orando, relacionándonos como cuerpo y con un compromiso férreo a el designio que Dios me tiene a mí como parte del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cómo envió el Padre al Señor Jesucristo? Como un embajador, como un reflejo de la obra de Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Sus familiares son salvos? ¿Es una urgencia para usted? Y miren, yo conozco un caso donde una persona tiene su esposa y su esposa hizo la confesión por el Señor Jesucristo. Y esa persona se conformó, ya es salvo. No van a la iglesia, no la lleva a congregarse, no la lleva a hacer estudios, no se preocupa de que sea instruida porque le da lo mismo. Si ella es convertida por Dios en una mujer de Dios, ya se salvó. Según él. Porque habría que preguntarle a Dios. Y ahí está, conformado. Qué triste, hermano. Un verdadero cristiano anhelaría que su esposa fuese una mujer transformada, una mujer de reino, una mujer cristiana, ¿cierto? No solo se conformaría, ¿cierto?, con un esposo que simplemente ya fue salvo, un hijo, sino que el Espíritu Santo lo transformara, ya siendo cristiano, que lo transformara, que cambiara, pero no como yo quiero que cambie, sino que sea una persona del reino de Dios, que encuentre que tenga un compromiso férreo con su Padre, con su Señor, que es mi Dios también, que es mi Señor, ver cómo lo ama, cómo se entrega a la obra del Dios Todopoderoso, a su voluntad, como cada vez está más ligado a la voluntad de Dios en todo lo que hace, en todo lo que piensa. Nos conformamos, ya somos salvos, nos reunimos, nos congregamos, servimos, ¿cierto? Ya estamos ya. Incluso estamos dando más que los demás, así que ya como Señor, y ven, ¿cierto? Y danos la gracia. Falta que nos dé, ¿cierto? Danos las gracias porque estamos dando más de lo que deberíamos, te estamos sirviendo. Conformismo. Tenemos que avanzar. Amén, amados. Así que yo los animo, hermanos, y que no vamos a hacer, o por lo menos esta congregación, mientras esté yo como siervo de Dios, por lo menos, yo no voy a dejar de que seamos, y espero que Dios no permita, de que seamos simplemente personas que o nos conformamos con esto, de ahora que estamos haciendo, o nos conformamos con hacer un templo o un lugar donde estar.
Tenemos que ser gente y agentes del reino de Dios. Del reino de Dios. Tiene que ver usted el reino de Dios en su vida, comprender el reino de Dios, ser transformado y calificado para ser una persona de reino y empezar a ministrar y establecer el reino con el poder de Dios. Y el poder de Dios echa fuera demonios, sana enfermos de forma milagrosa como algo cotidiano, resucita muertos. Eso hace el poder de Dios como señal de que su palabra y la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el problema, que usted le dice no. Cuando usted dice, ¿y por qué tú crees de que la Biblia es verdad? No, porque fue escrita por tal y tal fulano. Sí, pero fue escrita por hombre. Y empezamos a dar cosas históricas, ¿no? Que Jesús, y lo que respalda de que la Biblia es el poder, de que es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Así usted le predica al mundo de que esta es la palabra de Dios, porque lo que usted está diciendo que está aquí, Dios lo respalda con su poder. Es que no pasa, hermano. No pasa porque usted o yo no estamos calificados. Y no es que tiene que pasar cuando yo quiera, que yo quiero que los enfermos se sanen, sino tener la capacidad de entender cuándo Dios va a manifestar su poder. Pero ¿cuál es el problema? Como dijo Jesús, ¿cierto? Yo vengo del Padre porque no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Pero nosotros en la mayoría de las veces buscamos nuestra gloria, nuestra justificación para no avanzar, nuestra justificación para llevarle la contraria al otro que me predica todos los días esto, mi justificación para ser así y así soy y así soy. Y yo creo que el reino y que así la iglesia y no como dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Nos justificamos. Y la palabra de Dios es una y deberíamos todos entenderla igual. ¿No tenemos el mismo espíritu de Dios? A mí me da risa, rabia y pena cuando alguien dice, hermano, es que parece que no estamos en el mismo espíritu. Y yo un día, porque ya fue tanto, que le dije, bueno, entonces hermano, uno de los dos tiene el diablo adentro, porque hay un Espíritu Santo, no hay dos. O usted o yo. Ay, hermano, que... Entonces, deberíamos entender las Escrituras igual. ¿Amén? En el sentido interno de cómo dirigir nuestra vida. Matrimonio, familia, hijos, trabajo, proyectos, todo lo que vamos a hacer. Pero vemos a Dios como un compañero, alguien que nos quiere, alguien que lo vamos a usar para conseguir lo que queremos hacer. Y no tenemos una vida comprometida con establecer el reino de Dios. Y usted tiene que ser testigo en su corazón, en su matrimonio, en su familia, en sus familiares, en la iglesia y en el resto del mundo. No se puede conformar, es que yo soy testigo en mi casa, ¿no? Como le dijo Jesús a los discípulos. Y miren, esto, ¿cómo se llama? Se lo digo de parte del Señor, de parte de lo que el Espíritu Santo me está hablando ahora. Jesús le dio una orden a los apóstoles, y escuche con atención, hermano. Le dio una orden a los apóstoles, porque esta es un rema de Dios para usted. Le dijo a los apóstoles, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, donde estaban ellos, en Judea, que era alrededor de Jerusalén, en Samaria, que era la otra parte mestiza, entre comillas, del pueblo de Israel, y en todo rincón del mundo. Lo mismo le dice Dios a usted en esta hora, en el nombre de Jesús. Le dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre usted, o ha recibido poder, para que me sea testigo en su matrimonio, en su familia con sus hijos, en sus familiares en la iglesia, para que ponga los dones, para que edifique, para que sirva en la iglesia, y en el resto del mundo. Y así como los apóstoles, los 12, se conformaron y se quedaron en Jerusalén, ¿qué hizo Dios? Mandó una persecución. Gente murió, partiendo por Esteban, porque se conformaron con quedarse en Jerusalén. Dios nos está abusando, pasan milagros, igual que nosotros. Nuestra familia está siendo prosperada, yo me conformo con los hijos, que aquí, que los hijos, que mi esposo, que mi esposa, que aquí, que allá, estamos re bien estableciendo el reino de Dios, y nos quedamos ahí. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con los apóstoles? Enviar persecución, romper esquemas. Esteban tuvo que ser asesinado, apedreado, y la gente, en vez de ir, como Dios les había dicho a través de Jesucristo, vayan voluntariamente a Judea,
a Samaria, Dios los tuvo que obligar a través de las circunstancias a salir, porque estaban cumpliendo el mismo principio babilónico, quedarse encerrados. Somos nosotros, lo mismo que hacemos en las congregaciones. Ayer fui a ver, ¿cómo se llama? Con mi hijo un culto acá, ¿cierto? En la plaza. Había, ¿cómo se llama? Una iglesia y dije, hijo, vamos, porque estaban cantando una alabanza, todo lo demás. Y llegó una mujer que en vez de predicarme el evangelio, me dijo, nosotros nos congregamos en tal parte para que venga los días martes, los días jueves, aquí que allá. ¿Y qué es eso? Quiero traer gente a la iglesia, pero no a Cristo. Le dije, amén, hermana, gracias, yo soy cristiano, gracias a Dios, y que no se preocupe. Entonces, en vez de predicar el evangelio de Cristo, predicamos el evangelio de la iglesia. Que no quiere decir que no tengo que invitar a la gente. Puedo hacerlo, claro que sí. Pero voy al punto, qué triste. ¿Para qué hago un culto en la calle? Para llenar, ¿cómo se llama?, mi congregación. Es que hicimos, ¿cierto?, una iglesia tan linda porque Dios nos dijo que la iba a llenar. ¿Y qué sacas con llenar una congregación si quizás el 10% de las personas quizás son realmente cristianos? Entonces, así como Dios tuvo que traer, y escuche bien con atención, así como Dios tuvo que traer una persecución, circunstancias externas que obligaron a los apóstoles y a la iglesia, que eran miles, obligaron a irse, porque dice que por causa de la persecución, la gente que huyó empezó a predicar el evangelio, incluso por primera vez a los griegos. Y entre eso, Felipe bajó a Jerusalén, o sea, a Samaria, no, perdón, ¿cómo se llama? Eso fue antes. Pero por causa de esa persecución el evangelio fue predicado a los griegos, e incluso fue predicado a gente que no era judío, los mestizos, como dicen. Entonces, así como pasó eso, muchas veces Dios tiene que llevar situaciones sobre su vida, situaciones sobre su familia, para que usted deje de conformarse con que yo, el evangelio del reino en mí. Yo oro, yo me siento bien, Dios me bendice, Dios aquí, mientras su esposo está seco, sus hijos están secos. Y no le anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. O quizás sí en su familia, con su esposo, con sus hijos y todo lo demás, pero los hermanos de su iglesia, sus familiares, el lugar donde trabaja, el mundo. Entonces Dios muchas veces lleva situaciones como la que hizo con la iglesia, del martirio, de la persecución, para que usted sea obligado a cumplir la comisión de ser testigo en su matrimonio, en su casa, en su familia, en la iglesia, en sus familiares. Y si usted está solo enfrascado en la iglesia, Dios también va a mandar situaciones para que salga de la iglesia. No de un punto de vista físico, sino por lo que hemos hablado todo este rato, para hacer luz, para anunciar las virtudes de aquel. No se conforme con eso, hermano. Si usted tiene el llamado, es una responsabilidad. No es que, Señor, yo solo me voy a quedar con esto y dame las gracias porque estoy estableciendo tu reino. Si todo lo que hemos recibido de gracia, Pablo dice, ¿por qué te jactas, cierto, de lo que has recibido como si no lo hubieses recibido de gracia? Amén. Amén, hermano. Pero no quiero extenderme más porque ya me pasé de la hora. Vamos a orar. Amén. Para que Dios nos dé paz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que actives en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús de hacer tu voluntad a tal punto de humillarse a sí mismo, despojarse de todo lo que era, de todo derecho de ser Dios. No que nosotros seamos dioses, Padre, sino ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de hacernos siervos, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Queremos identificarnos con tu llamado. ¿Cuánta gente hay que ora, que lleva una vida de férrea oración, que son gente consagrada y muchas veces no alcanzan a vivir la plenitud del reino, y nosotros pensamos que porque tenemos cierto conocimiento vamos a vivir la plenitud del reino, siendo que nosotros no somos mejores que muchos otros? Solo podemos clamar por tu misericordia y tu gracia. Te ruego que nos veas, Señor, y que puedas establecer en nosotros un sentir, un llamado, en el nombre de Jesús, una inquietud férrea,
que puedas activar sobre nosotros el sentir de Jesús que lo impulsó a servirte, a comprometernos con hacer tu voluntad, con predicar tu evangelio, establecer tu reino, no solo en nosotros mismos, no solo en nuestro matrimonio, en nuestra casa, aunque es lo más importante, pero no solo ahí, y no solo en la iglesia, sino en el mundo, donde hay necesidad. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que establecer el reino con poder, con señales, pero ser realmente gente capacitada para poder hacer y ver lo que tú haces y hacerlo, como dijo Jesús. Yo no hago nada de mí mismo, como veo hago, como oigo juzgo. Pero la mayoría de las veces juzgamos como oye nuestro corazón, nuestros prejuicios, nuestra conveniencia para quietar nuestra conciencia, para no ser reprendidos, para no admitir que nos hemos equivocado. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, ya sea por Zoom o físicamente. Los bendigo con tu unción, que pudra todo yugo de esclavitud, de temor, de arrogancia, de soberbia, de testarudez, en el nombre de Jesús. Y no solo a ellos, sino a los que verán este video también. Que tu unción pudra el yugo de esclavitud, que bote vendas mágicas, maldiciones, testarudez, que abra los ojos, que realmente tu voz llegue a la mente, al alma, en el nombre de Jesús. Que todas las estructuras que hemos tejido nosotros mismos por miedo al castigo, por vergüenza a ser castigados, a reconocer por nuestro falso perfeccionismo y por cuantas cosas más, derriba todo eso. Ten misericordia de nosotros. Como dice en tu palabra, conviérteme y seré convertido. ¿Quién conocerá sus propios errores, Señor? Acuérdate que somos polvo, Señor, que nuestra vista es corta, que creemos que sabemos las cosas, pero no tenemos la sabiduría, no tenemos la inteligencia. Somos polvo, Señor. Así como la flor florece en el campo, pasa el viento por ella y ya deja de ser, así somos nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, como tu palabra dice que como el Padre se enternece de los hijos, se enternece el Dios de los que le temen. Tú eres nuestro Padre, Señor. Lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Tú eres el Dios que ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ha puesto nuestros pecados en lo profundo del mar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú has cargado con todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para realmente ser reyes y sacerdotes. No usarlo como una frase de positivismo y decir soy rey, soy sacerdote. Haznos realmente gente de reino, gente que establezca tu reino, que viva en el reino. Como sacerdotes, como nación santa, ser gente santa, no como una frase para levantar el ánimo, o muchas veces levantar el ego, sino como una realidad. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido tu bendición para todos nosotros. Amén.